Hermanos, tengan todos una feliz noche y una cordial bienvenida a este lugar. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos, sobre todo cuando vemos a nuestros hermanos llegar, nos da mucha alegría. Muy bien, mis hermanos, antes de iniciar el tema de esta hora, vamos a hacer una breve oración. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Querido Dios que moras en los cielos, una vez más te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por todo lo que nos das, por las enseñanzas bíblicas que nos provees en el día a día para recordarnos tal vez en qué estamos fallando. Señor, permite que tu mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones y pueda hacernos recordar, hacernos ver que necesitamos volver al primer amor. Todo esto te lo agradecemos por amor de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, si me toca darle un título al tema de esta hora, este sería el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y aquellos que van a ver este tema en las plataformas virtuales, en un video anterior estudiamos que las 7 iglesias representan 7 etapas en la historia del cristianismo. Es decir, que desde la cruz hasta la segunda venida de Jesús hay 7 etapas. 7 etapas. Y esto lo vamos a ver en esta hora, pero en esta hora solo vamos a ver la primera etapa, o lo que conocemos como la primera iglesia. ¿Qué iglesia vamos a ver? La iglesia de Éfeso. Imagínense usted formar parte de una iglesia con esas características. Y que claro está, tuvo también un reproche. Y vamos a ver cuál es ese reproche y cuál es la solución que da Dios para ese aparente problema o ese problema que experimentó la iglesia de Éfeso. Muy bien, vamos a la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Y si usted desea puede ver el tema de introducción de esta temática. Usted puede entrar en mi canal con mi nombre y ahí usted va a encontrar el primer tema. Este es el segundo, porque son 8 temas que vamos a tratar con la ayuda de Dios de subir a las plataformas virtuales. Este sería el segundo tema. Muy bien, mis hermanos, ya estamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, ¿qué dice? Dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí vamos a hacer un alto. Aquí vamos a hacer un alto. Notemos que hay una orden que fue dada. ¿Cuál es la orden? De escribir una carta. La orden es, escribe una carta y envíala al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Y quién es ese ángel? Ese ángel es el obispo, es el líder, es el anciano de la iglesia de Éfeso. Y el mensaje viene de parte de ¿quién? Del que tiene las 7 estrellas. ¿Y qué representan esas 7 estrellas? En Apocalipsis 1:20 dice que esas 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Es decir, que son los obispos, son los ancianos o los líderes de las 7 iglesias. ¿Ya? Y te lo voy a comprobar. Por ejemplo, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
son sus respectivos ancianos del tiempo de Juan y que el Señor les dirige los mensajes para que los transmitan a sus respectivas congregaciones. Esas congregaciones eran las 7 iglesias. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso representa el primer periodo de la iglesia apostólica. ¿A qué iglesia representa? A la iglesia apostólica. Y el tiempo que se extiende es desde el año 31, cuando Cristo ascendió a los cielos, hasta el año 100, donde se da la muerte del apóstol Juan, y que se dio en el tercer año del reinado de Trajano. Entonces ahí ya vemos el tiempo de periodo de la primera iglesia, que es desde el año 31 hasta el año 100. Ahí está el primer periodo, la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y que fue la iglesia apostólica. Entre aquellos se encontraban creyentes fervientes como Priscila y Aquila. ¿Ustedes han escuchado hablar de ellos? Sé que sí. También estaba Apolos, el evangelista, Pablo, el apóstol. Ellos sirvieron en la iglesia de Éfeso. De hecho, cuando el apóstol Juan, después de su destierro de la isla de Patmos, él vino a liderar la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, ¿por qué tenía este nombre? ¿Por qué se llamaba Éfeso? ¿Alguien me dice? Porque estaba ubicada en la ciudad de Éfeso. Muy bien. La ciudad de Éfeso era en aquel entonces el centro religioso del paganismo, y allí adoraban a la diosa Diana. Y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 y en el verso 35, allí está lo que les estoy diciendo. En el versículo 35 de Hechos 19 dice: entonces el escribano, cuando apaciguando a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces acá una de las características, por así decirlo, que tenía la ciudad de Éfeso era el paganismo, y allí adoraban a la diosa Diana. Cuando usted va al griego y usted busca la palabra para Diana, ahí aparece Artemis. En el texto griego usted va a ver que dice Artemis, yo ya lo leí, Artemis. ¿Dónde nos dice algo este nombre? Es Artemisa, la diosa de la fertilidad. Muy bien. La ciudad era famosa por su superstición y el comercio de amuletos. Estamos hablando de que es una ciudad extremadamente idólatra y también pagana. Durante este periodo inicial, la doctrina de Cristo se mantenía todavía pura, pues esta iglesia se encontraba todavía los apóstoles, es decir, que esta iglesia estaban presentes ¿quiénes? Los apóstoles. Y ellos defendían la verdad bíblica, ellos no negociaban su verdad. Fue esta la época que había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo, como lo enseña Hechos capítulo 2. Ahí se habla del descenso del poder del Espíritu Santo. Y esta iglesia, el Espíritu Santo tomó a esta iglesia y esta iglesia predicó. El Evangelio fue llevado a todos los rincones. Y claro, también defendía la verdad. Ojo, no solo que predicaba, sino que también la defendía. Y esta iglesia fue caracterizada por algo.
que en esta iglesia estaba presente el primer amor. Y más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué es eso? Porque recién vamos al verso número 2. El verso 2 dice, de Apocalipsis 2:2. Conozco, ¿qué conoce el Señor? Tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Entonces, aquí hay algo interesante. La primera parte del verso, la expresión, yo conozco tus obras, aparece 7 veces en el Apocalipsis. ¿Cuántas veces? 7 veces. Cuando Jesús le habla a cada iglesia, le dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y por qué Jesús comienza su carta así? Porque Él dijo, yo conozco tus obras. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe quiénes somos. Porque Él conoce nuestra realidad. Porque Él conoce nuestras fortalezas, porque Él conoce también nuestras debilidades. Él lo conoce todo de nosotros. Es más, nosotros podemos vender una imagen intachable. Nosotros podemos, es más, profesar ser más espirituales que otros. Pero, ¿sabes cuál es la realidad? Que Dios nos conoce. Él sabe cómo somos. Él conoce si en realidad vivimos lo que tanto enseñamos, lo que tanto prodigamos, aquello que decimos. ¿Y sabes por qué? Porque Él conoce nuestras obras. ¿Cuáles eran las obras de la iglesia apostólica? Dice su trabajo. ¿Qué hacía esta iglesia? Trabajaba. Yo no me imagino allí a Apolos, el evangelista, rogándole para que vaya a hacer obra misionera. No, yo no me imagino esto. Porque a ellos les nacía. ¿Y por qué les nacía? Porque estaba con ellos, ¿qué cosa? El primer amor. Ahí estaba Priscila y Aquila. A ellos nadie los motivaba para salir a hacer obra de evangelista. Ellos salían. ¿Y por qué salían? Porque estaba con ellos el primer amor. Si por alguna razón no salimos, ¿qué es lo que nos falta? El primer amor. Yo conozco tu trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y los hallaste mentirosos. Allá se probaba todo lo que se enseñaba. No, es que predicó el hermano Richard y si él lo dijo, así es. No, allá predicaba Pablo el apóstol y la iglesia, ¿qué hacía? Comprobaba la verdad. ¿Ustedes saben lo que les estoy diciendo? Que tenemos que estudiar la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo por nosotros mismos. ¿Qué más? ¿Qué más conoce el Señor? El verso 3 dice, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, has sufrido. La iglesia apostólica, hermanos, ¿sufrió? Claro que sí. La iglesia apostólica también fue perseguida, también tuvo problemas. El Estado la persiguió. Los hermanos de iglesia perseguían también ¿a quién? A aquella iglesia. Pero cuando digo los hermanos de iglesia, me refiero a los falsos maestros. En el año 70, y estamos hablando de esta era, la iglesia fue arrasada por Tito. Hubo una persecución que aplastó a la iglesia, pero la iglesia huyó a los campos.
a los montes. ¿Te imaginas vivir en medio de una persecución? Esta iglesia también lo experimentó. Esta iglesia también lo vivió. Pero no cesó de predicar. Lo hizo. Aunque estaban siendo perseguidos y donde ellos estaban, ellos allí, ¿qué hacían? Ellos allí predicaban. ¿Y por qué lo hacían? Porque esta iglesia tenía el primer amor. Y luego llegamos al verso 4. Aquí aparece un reproche. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dejó la iglesia? Su primer amor. Y cuando hablamos del primer amor, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Yo sé que lo primero que viene a nuestra mente es cuando recién nos casamos. Y la dedicación que había dentro del matrimonio. Cuando salías con tu esposa, es posible que en los primeros días de casados le abrías la puerta del taxi para que ella entre. ¿Será que ahora es lo mismo? Y yo predicando esto, una vez alguien me dijo, ahora se la cierro para que se quede. Entonces, ¿está ahí el primer amor? Cuando hablamos del primer amor, ¿de qué estamos hablando? Ese primer amor incluía un amor de todo corazón a Dios. ¿Has escuchado ese texto tan hermoso que dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida? De eso está hablando. También está hablando que ese amor incluía amor a la verdad. Como antes les dije, yo no me imagino a los apóstoles negociando su fe, negociando sus principios, negociando sus valores. Es que Dios en este momento no me ve. No. Si hay algo que ellos hacían era defender lo que ellos creían, defender lo que ellos conocían y vivir lo que ellos conocían y que era la verdad. Hoy la verdad está siendo cuestionada en algunos sectores, no solo del cristianismo, sino también de nuestra iglesia. Y te cito un ejemplo. Hoy en algunos sectores se enseña que Dios es multicultural. ¿Es verdad eso? Dios es multicultural y muchos de manera equivocada, de manera errada, están enseñando que Dios se somete a las culturas de determinados países. ¿Es eso verdad? No, eso es una herejía. Y más adelante vamos a ver qué es esto y quién introdujo esto a la iglesia. ¿Sabes? Dios no es multicultural. Dios acepta la cultura siempre y cuando ésta no se vaya en contra del principio. No se vaya en contra de la ley de Dios, no se vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Solo así Dios acepta la cultura. Y si tienes dudas, pregúntale a Dios si Él va a aceptar algún día esas culturas, esas normas allá en los países donde los hombres pueden tener 3 o 4 esposas. Son tradiciones de determinados países, son normas de determinados países, es la cultura de determinados países. Dime, en su sano juicio, ¿Dios va a aceptar esto para no perderlos a ellos como hoy se enseña? No. Dios no es multicultural. Dios es Dios. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de valores. Y eso es lo que Él inculca
a nuestras vidas. Necesitamos defender la verdad como la defendió la Iglesia Apostólica. Y más adelante vamos a ver por qué. Ese amor también incluía amor fraternal a sus semejantes. ¿Qué más incluía? Amor fraternal. Y yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero no sé si has visto mucha gente que ora, pero que también maltrata a sus hermanos de iglesia. ¿Hay ahí el primer amor? No, no lo hay. Porque no hay amor cuando maltratas a alguien. Y es tan interesante las lecciones de la escuela sabática que estamos estudiando, donde sale el juicio de Dios de su amor. De su amor. Eso creo que está en la lección 5 o 6 de la escuela sabática que estamos estudiando. Por tanto, ¿qué es lo que la iglesia de Éfeso dejó? ¿Qué fue lo que dejó? De amar a Dios con todo el corazón. Mira, te cito otro ejemplo. Imagínate cuando Pedro predicaba en el templo. ¿Va a predicar quién? Pedro, el apóstol. Y como iglesia, vamos a visualizar, la iglesia le dijo, Pedro, predica tu vivencia de cuando caminaste en las aguas. Y ahí la iglesia, ¿qué hacía? Vibraba con el sermón de Pedro. Y él enseñaba, y él decía, y en el momento que yo me hundí, clamé a mi Dios, y él me salvó. Pero ¿qué pasa cuando ya murió Pedro? Ya el predicador no era Pedro. ¿Quién era? Eran otras personas. Ya el templo ya no se llenaba, porque ya no eran los discípulos que predicaban. Ahora eran discípulos de segunda generación, de tercera generación. Y después fueron los predicadores que conocemos hoy. El hermano Richard. Esta iglesia dejó el amor fraternal. El verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hay que hacer? Amar nuevamente a Dios con el alma, con el corazón, con la vida, con la mente, dar todo de sí. ¿Qué más hay que hacer? Defender la verdad con amor. ¿Qué más hay que hacer? Manifestar ese amor fraternal. ¿Es correcto eso? Sí. No puedes darte el lujo de hacer sentir miserable a tus hermanos de iglesia. No, ese no es el plan de Dios. No puedes darte el lujo de hacer sentir miserable a tu familia. Una vez alguien dijo, no recuerdo quién, pero me gustaría recordarlo para darle crédito. Si hay alguien a quien debemos amar más, respetar más, cuidar más, tener en alta estima más, ¿es a quién? Es a tu familia. Porque ellos estarán contigo en los momentos buenos y en los momentos malos. Debemos amar a todos, sí, pero el texto dice nuestro próximo. El texto es prójimo, pero en realidad en los textos originales es próximo. ¿Y quién es tu próximo? El que está más cerca de ti. ¿Y quién es el que está más cerca de ti? Tu familia, los miembros de iglesia. Tenemos que amar con ese amor que amó la iglesia apostólica al principio, antes de dejar su primer amor. Tenemos que volver a esas obras, porque si no lo hacemos, ¿qué dice el texto? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Necesitamos arrepentirnos?
Necesitamos experimentar el primer amor. Necesitamos ser una iglesia unida, una familia unida, una sociedad unida, aunque pensemos distintos. Y aquí viene algo, este es el reproche que se le dio a la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Yo recuerdo a alguien cuando recién se bautizó. Estaba con su primer amor. Él me decía, hermano, ¿por qué no abres la iglesia todos los días? Y él citaba a las demás denominaciones. Mira, ellos lo hacen. Y claro, en su vida, en su corazón y en su mente estaba fluyendo, ¿qué cosa? El primer amor. Pero ese amor se desvaneció y no está acá ya. No permitas que esto te acontezca. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos, así como nos congregamos los sábados, también necesitamos hacerlo los demás días. Tener ese mismo deseo. Muy bien. Y aquí viene algo lindo. Después del reproche. ¿Sabes? Dios es lindo. Te hace ver el problema, pero te da la solución. Antes de la solución, mira lo que dice el verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Mira, yo quiero que captes algo. La última parte del texto dice que él también aborrece las prácticas ¿de quiénes? De los nicolaítas. Y la iglesia apostólica aborreció las doctrinas nicolaítas. En la iglesia de Éfeso a los nicolaítas le dijeron no. Vaya, enseñe sus herejías a otro lado, pero acá no, porque esta iglesia preservó su pureza doctrinal, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia, y más adelante, si Dios permite, estaré grabando también este tema de la segunda iglesia. La iglesia de Esmirna le dijo no a las doctrinas nicolaítas. Y aunque fue una iglesia que fue martirizada, y eso lo vamos a ver más adelante. Los nicolaítas también aparecen en la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia, que es la iglesia de la oscuridad. ¿Y sabes por qué? Porque allí en la iglesia de Pérgamo se mezcló la verdad con el error. Y ese error los metieron los nicolaítas. Y la pregunta es, ¿quiénes eran los nicolaítas? ¿Y qué era lo que los nicolaítas enseñaban? La identidad de este grupo no es desconocido. De acuerdo con los escritos cristianos tempranos de los padres de la iglesia, tales como Ireneo, tales como Hipólito, identifican a los seguidores de Nicolás, uno de los 7 diáconos. Aunque claro, esta información es extrabíblica. Pero la tradición y los padres de la iglesia así lo enseñaron, lo denunciaron, que posiblemente del seno de la iglesia sucedió esto. Nicolaos. La palabra Nicolás viene del griego Nicolaites o Nicolaos, que está compuesta por 2 palabras griegas. Nikao, que significa el que conquista, y Laos, que significa pueblo. Por lo tanto, esta palabra significa el que conquista al pueblo.
Pero los nicolaitas conquistaban al pueblo ¿con qué propósito? Solo para destruir su fe, para destruir su confianza. Y de esa manera destruían al pueblo. Pero la iglesia de Éfeso le dijo no a las enseñanzas de los nicolaitas. Ellos incluían entre sus creencias una gran indiferencia hacia el adulterio y la fornicación. Ellos enseñaban que las obras de la carne no te causan ningún problema en tu área espiritual. Eso enseñaban los nicolaitas. ¿Usted captó lo que dije? ¿Qué son las obras de la carne? ¿Alguien me dice? Adulterio, fornicación, ira, contiendas. Pero los nicolaitas decían que si tú orabas bastante, el adulterio no te afectaba. Eso eran las abominaciones que enseñaban los nicolaitas. Y escucha esto. En los tiempos de la hermana White también aparecieron enseñanzas nicolaitas. No sé si tú te has dado cuenta, pero cuando lees los textos de la hermana White, aparecen escritos donde dice el hermano A, el hermano E, el hermano S, si se han encontrado con estas letras. Uno de ellos era el hermano Stanton. Y el hermano Stanton enseñó en tiempos de la hermana White, habló sobre el adulterio santo. ¿Usted ha conocido un adulterio que sea santo? Pues eso fue lo que enseñó el hermano Stanton. Y se descubrieron ciertas cosas. Él era un gran motivador, un gran consejero matrimonial. El problema es que aconsejaba a las damas que tenían problemas en sus matrimonios. ¿Pero con qué propósito? No para ayudarlas, sino para tener relaciones sexuales con ellas. Porque él decía que cuando tú oras bastante, las obras de la carne no te afectan. Eso decían los nicolaitas y eso pensaba el hermano Stanton. Cuando Elena White se da cuenta, ella le escribe una carta y le dice: hermano, usted tiene prohibido acercarse a aconsejar a las damas que tienen problemas en el matrimonio. Y la hermana White dijo: esa es la obra que le corresponde a las diaconisas de la iglesia. La hermana White lo dijo. Y muchos de nosotros pensamos que lo único que ellas hacen es levantar, ¿cómo se llama?, los manteles en la Santa Cena. No. La función de una diaconisa es muy amplia y una de ellas es ver por el bienestar de las damas en el área matrimonial. Y la hermana White le prohibió esto al hermano Stanton. Filosofía que él tenía de los nicolaitas. Los nicolaitas también enseñaban, ellos decían que si estás bien con Dios, que si oras a Dios, no tienes necesidad de someterte a la ley de Dios. Eso enseñaron los nicolaitas. Esto lo rechazó la iglesia apostólica. Esto lo rechazó la iglesia de Esmirna con martirio. Pero en la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo le cedió el púlpito y le dijo: enseñen. Y allí se mezcló la verdad con el error. Y la enseñanza nicolaíta hasta el día de hoy prevalece. ¿Sí? Porque hay iglesias que te dicen
que no tienes necesidad de guardar la ley de Dios. Eso es enseñanza nicolaíta. Y la Iglesia Apostólica la rechazó. Dios nos ha enseñado que si amamos a Dios, debemos guardar los mandamientos. Me recuerdan ese texto tan hermoso que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Esta es una enseñanza bíblica. Y luego viene el llamado a la iglesia de Éfeso. Y yo quiero que comprendas algo. Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, también te habla a ti, me habla a mí, también te habla a ti. ¿Y qué nos dice? Dios en su bondad y en su misericordia, ¿qué nos dice? Verso 7. ¿Qué dice el texto? Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga. ¿Usted tiene oído? ¿Qué debe hacer? Oiga. ¿Y qué vamos a oír? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice a la iglesia? Al vencedor. No dice al que casi venció, al que casi vence. ¿Usted ha escuchado casi hago el gol? ¿Lo hizo? No. Acá no es para el que casi vence, es para el vencedor. Lo que el texto te está diciendo es que sí puedes vencer, sí podemos avanzar, sí podemos retornar a ese primer amor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. ¿Qué le daré al vencedor? Le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos queremos tener este privilegio de comer del árbol que está en medio del paraíso de Dios, que es el árbol de la vida? ¿Usted quiere estar allí? ¿Usted va a luchar por estar allí? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que retornar al primer amor. ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Dios, Señor, dame ese fervor que tenía cuando recién me bauticé? Dame ese deseo que tenía de estar en el templo, ese deseo que tuve cuando recién me bauticé. Dame ese deseo de predicar que tuve, así como lo tuve cuando recién me bauticé. Ayúdame a amar así como tú amas. Ayúdame a guardar tus principios, así como lo hizo la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que en este momento estamos analizando. ¿Cuántos en esta hora vamos a hacer un compromiso con Dios? ¿Cuántos vamos a decirle a nuestro Dios, Señor, reconozco que estoy lejos de ti, ayúdame a aplicar aquello que en este momento hemos visto? ¿Quieres orar por eso? ¿Deseas orar por eso? Amén. Entonces vamos a ponernos de pies para orar y decirle al Señor que nos dé su bondad, que nos dé ese fervor que solo Él puede implantar en nuestros corazones. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto, Señor, te agradecemos por tu palabra, porque nos recuerdas lo que realmente debemos representar. Porque la iglesia de Éfeso estaba el primer amor. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a aplicarlo. Pon, Señor, en nuestras vidas ese primer amor.
Ayúdanos a gozarnos, que el congregarnos sea un deseo, sea nuestra pasión, sea nuestra ilusión de estar acá siempre. Que el predicar sea un impulso que tan solo el poder de Dios lo impregna, oh Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a poder experimentar ese primer amor para tener acceso al árbol de la vida y estar allá todos contentos cumpliendo ese gran sueño que nos prometes darnos vida eterna. Señor, enternece nuestros corazones. Transforma, oh Dios, nuestras vidas y permite, oh Dios, que ese fuego que estuvo presente en la Iglesia Apostólica esté también presente en nuestras vidas. Favores que le imploramos en el nombre de Jesús. Amén.